Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Andrés Galvis de Turinbox y quiero hablarles sobre la redistribución de la riqueza para combatir la desigualdad. Para ello me voy a centrar en la ciudad de Medellín. Y es que Medellín es una ciudad muy increíble, conocida a nivel internacional como la ciudad de la eterna primavera, donde todo florece. Y es que tiene un clima muy acogedor, con temperaturas en promedio de 22 grados, que hace que todo el mundo quiera quedarse. También su sistema de transporte público metro, que te permite moverte fácilmente por toda la ciudad. La gran variedad gastronómica, muchos espacios verdes y parques para disfrutar. Una vida nocturna increíble y la cordialidad de sus habitantes. Y bueno, podría estar acá hablándoles todo el día de lo maravillosa que es Medellín. Todas estas razones la han llevado a posicionarse a nivel nacional e internacional como un destino turístico de gran interés. Medellín ha sido nombrada como mejor destino emergente de Sudamérica, mejor destino turístico creativo. Y hablando de sus zonas, por ejemplo, Laureles, un barrio de la ciudad fue reconocido como el barrio más cool del mundo, Provenza como una de las calles más cool del mundo y para los nómadas digitales es considerada una de las ciudades más atractivas. Es que si revisamos las cifras, vemos que durante el 2022 recibió un total de 1,4 millones de visitantes provenientes en su mayoría de Estados Unidos, Panamá, México, entre otros. Y tratando de indagar más sobre estos visitantes, nos damos cuenta que su principal motivo de viaje son vacaciones, ocio, recreo. Se suelen quedar en promedio 10,3 noches y vienen con 2,9 acompañantes en promedio. Esos visitantes extranjeros prefieren quedarse en zonas como El Poblado y Laureles, mientras que los nacionales prefieren la zona centro. Durante el 2022, el gasto de los turistas extranjeros fue de casi 796.300 millones de pesos. Y hablando más sobre estas zonas, vemos que la ocupación hotelera, sobre todo en Laureles Estadio, ha venido creciendo durante los últimos años. Esto lo podemos evidenciar con la gran cantidad de negocios de gastronomía, recreación, alojamiento y turismo que hay en estas comunas. El Poblado, Laureles Estadio, La Candelaria, el Centro y Belén. Y si indagamos más en el gasto de los turistas, vemos que se focaliza precisamente en estas comunidades, sobre todo Poblado, La Candelaria y Laureles Estadio. Esto nos lleva entonces a preguntarnos por qué estas tres comunas están tan relacionadas con el turismo. Y es que la respuesta puede ser bastante simple. Es que con una búsqueda en internet de dónde quedarse en Medellín o 5 lugares para visitar, los resultados se concentran en el Poblado y Laureles y la zona centro. Y esto no solo en los lugares, también en recomendaciones de restaurantes y experiencias. Pero entonces, ¿qué pasa con las demás comunas? Explorando estas comunas, vemos que su índice de pobreza multidimensional es muy alto y entre más alejadas estén de la zona sur, de la zona centro, más evidencia la desigualdad que existe en la ciudad. Por lo tanto, ¿qué pasaría si el dinero que los turistas están gastando en las comunas de siempre se redistribuye a estas zonas más marginadas? Entonces, nuestro objetivo es redistribuir la riqueza del turismo hacia las zonas más vulnerables de Medellín, al promover la exploración de nuevos atractivos turísticos, la inversión en la economía local. Esta propuesta tendría entonces los siguientes beneficios. Nuestras nuevas oportunidades de empleo en servicios turísticos, una reducción de la pobreza multidimensional y un cierre de esa brecha de desigualdad apalancado por el turismo y mejores oportunidades económicas. Un desarrollo urbano sostenible, revitalizando las zonas históricas y culturales, preservando el patrimonio cultural y la identidad local. Y finalmente, el alivio de la presión sobre las zonas tradicionales, las zonas históricamente más turísticas, además de fomentar el ecoturismo. Y es que ya hemos evidenciado el potencial de la redistribución de riqueza a través del turismo, y eso lo vemos en la Comuna 13. Esa comuna pasó de ser la cuna de sicarios de Medellín en los años 90 a ser un centro cultural lleno de vida, de arte y de comunidad.
Y podemos evidenciar que en el 2022 más de 1.663.000 personas visitaron el sector. Pero entonces, ¿cómo podemos redistribuir la riqueza? Para entender cómo podemos hacerlo, debemos devolver nuestros pasos y entender a las personas que nos visitan. Pongámonos en el lugar de un extranjero que quiere visitar la ciudad por primera vez. Armarse una ruta turística por cuenta propia puede llevar bastante tiempo, y más si es su primera vez, o si quiere que se ajuste a sus gustos particulares. Por ello, pues lo más fácil es buscar en Google dónde quedarse en Medellín, qué hacer en Medellín. Y como habíamos visto, estos resultados están concentrados en las mismas comunas: El Poblado, Laureles Estadio y La Candelaria. Es por esto que creamos GoVibes, una herramienta para la redistribución de la riqueza, que se basa en entender las preferencias de cada turista, encontrar los sitios de interés más relacionados a sus preferencias, dándole más importancia a las comunas más vulnerables, hiperpersonalizando la recomendación de rutas, además de ofrecer direcciones precisas de cómo llegar, priorizando, por ejemplo, medios de transporte limpios, amigables con el medio ambiente, y también descripciones sobre el nivel de gasto. Con esto, los visitantes podrán descubrir las gemas ocultas de la ciudad, ahorrando tiempo y dinero, a la vez que la riqueza se distribuye en estas comunas. Apalancados entonces por la tecnología, el análisis de datos y la inteligencia artificial, GoVibes entiende al visitante a través de unas preguntas generadas por un modelo grande de lenguaje, lo que hace que cada experiencia sea única y más cercana con él. Una vez se generan estas preguntas, se crea entonces un perfil del usuario, el cual es una historia que contiene sus preferencias, y es basado en estas preferencias que se busca en la base de datos de los sitios de interés más afines a ellas. Una vez se tienen los sitios de interés, se arma la ruta, promoviendo el uso de transporte público, ciclorrutas o caminar. Finalmente, se le recomienda al usuario 3 posibles rutas afines a sus intereses. Para nuestro ejemplo, tenemos entonces un turista que viaja con amigos, le gustan los museos y galerías de arte, los restaurantes de alta cocina y también ir a bares con sus amigos. Aquí vemos que GoVibes les recomienda 3 sitios en la comuna de Aranjuez: In Situ, que es un restaurante gourmet ubicado en el Jardín Botánico; la Casa Museo Maestro Pedronel Gómez; y para finalizar, el Otra Noche Club. Con esto entonces lo que acabamos de hacer es: un turista que normalmente saldría por las comunas de El Poblado, Laureles, disfrutará de una nueva experiencia, distribuyera la riqueza a una comuna más vulnerable, impulsando el desarrollo de sus habitantes. Y es que este modelo es escalable, se puede llevar a otras ciudades que estén experimentando la misma problemática. Es así como, apalancados por tecnología de punta e innovación, se promueve un turismo más sostenible, un desarrollo que acota la brecha de desigualdad de la ciudad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y creando experiencias mágicas e inspiradoras para sus visitantes. Muchas gracias.